Ir al estimadísimo Tadeo Castiglione. Muy buenos días, Lucas, Lucía, a todo el equipo, a toda nuestra audiencia. Como siempre, un enorme placer. Buen Tu día. fondo cada vez más Sí, lindo. increíble. Bueno, lástima que no me lo dices de mi cara, pero vamos a tratar de mejorar también. Bueno, Tadeo querido, hoy viajamos para Asia. Claramente, en una situación creo que hoy va a ser más de análisis situacional de conflicto y Sí, lo que tiene que ver, precisamente vamos a ir al corazón de Asia, Asia Central, y un país que cuando en el imaginario nuestro siempre es conflictivo, pero hay que tenerlo en consideración cuando hablamos de Afganistán y toda la importancia y significancia que tiene este país. bien. Dale, contanos, pues estoy viendo que la escalada entre Afganistán y Pakistán comenzó el viernes cuando hubo un ataque aéreo pakistaní que mató a jugadores de cricket. Claramente, lo que sucede es lo siguiente, cuando hablamos de Afganistán, primero que nada, para dar una especie de contexto, estamos hablando de un país sumamente estratégico que no únicamente está en Asia Central, sino que es la puerta de entrada hacia Asia Central, la conexión hacia Asia del Sur, dígase India y Pakistán, Sí. y la conexión hacia Asia Occidental o Medio Oriente, que es la conexión hacia Irán. Entonces, justamente en el medio de todo esto está Afganistán, un país sumamente complejo, distribuido con muchos grupos étnicos y demás, y desde el año 2021 con la recuperación del poder de los talibanes, y ya sé que esto suena un poco fuerte, pero es el gobierno más estable que ha tenido Afganistán desde la década del 80 aproximadamente, para tener una consideración respecto a la composición étnica que ha tomado el gobierno afgano de representatividad de casi todos los clanes y las composiciones del país. ¿Qué es lo que Podemos decir que sucedió? es el gobierno de unidad nacional después de lo que fue la invasión de la Unión Soviética y de los propios Estados Unidos. Exactamente, incluso no es el mismo gobierno talibán de la década del 90 hasta el año 2001 cuando lo invade Estados Unidos, sino que lograron, vamos a decir, expandir un poco más su pensamiento. Y hay algo muy interesante porque siempre que hablamos de Afganistán pensamos en aquellos bárbaros con turbantes y sandalias y una AK-47 en el brazo, pero Afganistán fue cuna del imperio mogol, del Gran Babur. La capital Kabul es una de las capitales históricas y una de las ciudades mileniales del mundo, y en los cuales, bueno, descendencia directa también del gran emperador Genghis Khan y de todas sus conquistas en la Gran Persia. Entonces, es algo muy interesante para tener incluso en un contexto histórico de lo que significa Afganistán, y que no son personas bárbaras, incluso Una los mismos civilización. talibanes, una civilización. Incluso los mismos talibanes, recordemos que la palabra talib viene de estudiantes, son personas académicas de un alto nivel, no son cualquier personas lo que están actualmente en el poder. Volviendo al contexto actual, respecto a este conflicto que estalló con Pakistán, el cual no fue menor, lo que sucede es que tras el gobierno de unidad nacional, vamos a decirlo, de Afganistán desde el 2021 hasta la actualidad, debido a vamos a decir, el rol importante de este país en la estabilización, vimos cómo Afganistán tuvo un gran acercamiento con la Federación Rusa, un gran acercamiento con la República Popular China en la reconstrucción de Afganistán, Uh -huh. en la estabilización interna, en el combate en contra de grupos terroristas como Al-Qaeda o el mismo ISIS. Y lógicamente aquel pensamiento norteamericano de dejar un Afganistán totalmente inestable para que repercuta en la ruta de la seda de China y en toda la región, lógicamente fracasó. Pero a lo que vamos es que todavía existen en la región grupos terroristas que actúan, vamos a decirlo, como fuerza que beneficia principalmente a Estados Unidos en la desestabilización de la región. Y uno de ellos, que es el grupo talibán de Pakistán, que tiene actividad presente en Pakistán, estuvo realizando diferentes atentados terroristas en Pakistán, y esto fue la justificación de la agresión de Pakistán a Afganistán para neutralizar este grupo. Pero es algo sumamente interesante porque si nos remontamos a principios de año, un enviado especial de Estados Unidos en Pakistán ya había advertido que si no nos arriendan nuevamente bases militares en Pakistán, bueno, pueden surgir grupos terroristas que después van a ser complicado para el control de Pakistán.
vamos a decirlo, casi una amenaza de tipo mafioso de te pueden pasar cosas si no aceptas nuestra, entre comillas, ayuda, que es lo que propone siempre Estados Unidos de esta manera. En Disculpa, medio de, ¿Estados Unidos habla sí, de arrendar, o sea, alquilar bases militares? claramente, es lo que estuvo hasta el año 2017. Estados Unidos arrendaba, es decir, alquilaba bases militares, principalmente bases aéreas en Pakistán. Y junto con este contexto de estas bases en Pakistán, que actualmente no las tiene Estados Unidos, recordemos las amenazas de Donald Trump semanas anteriores, en los cuales hablaba de recuperar por la fuerza la base aérea de Bagram, que era la base aérea más grande en toda Asia Central, porque esta base aérea, que justamente está en Afganistán y bajo el control talibán, es totalmente efectiva para neutralizar a China, palabras de Donald Trump, y después estallan todos estos conflictos, estos choques armados, fronterizos, atentados terroristas de dudosa procedencia y acusaciones propias de alojar terroristas. El gobierno afgano dice que el gobierno pakistaní no tiene control de sus fronteras y que la presencia del ISIS de Jorazán, ISIS-K como se llama, fue la que permitió atentados terroristas en Rusia y también en Irán. Y otro complemento para tener en cuenta el cóctel explosivo que fue estos choques armados, fue también, vamos a decirlo, que justamente el ministro de Exteriores de Afganistán, un país que, por cierto, es reconocido de facto en toda la región, todo negocio con el gobierno afgano, estuvo de visita en la India. Y recordemos Pakistán y la India y todo el conflicto también fronterizo que se tiene en ese contexto, por lo cual vamos a decirlo que se dio en un momento justo dentro de las declaraciones de Donald Trump, dentro de esta visita en la India y también dentro de esta desestabilización programada, vamos a decirlo, interna dentro de Pakistán, por lo cual es muy interesante tener en consideración que cuando hablamos de Afganistán no son los bárbaros, pero también hay muchos intereses en juego en toda esta región. Es como que donde hay olor a pólvora están los anglosajones. Es casi una ley. Bueno, y ya que mencionaba los anglosajones, recordemos que Afganistán es parte de este Heartland mundial, como lo hubiera puesto aquel británico Mackinder, muchos lo toman como el padre de la geopolítica actual y de acuñar el término geopolítica, el cual hablaba que el dominio del Asia Central era el corazón del mundo y por ende quien dominaba el corazón del mundo tenía mayor relevancia para expandirse territorialmente hacia todos los otros territorios. Por eso cuando, recordemos, el Imperio Británico tenía importantes bases en Pakistán, en la India, en Afganistán, con tal de también neutralizar en aquel tiempo al Imperio Ruso, por lo cual son conflictos que hay que entenderlos más allá de la puntualidad de los hechos, también tener en consideración la trascendencia geopolítica que todo esto Claro, tiene, que que tiene todo este esto país. transcurre. Tadeo, estamos viendo imágenes ahí que nos está poniendo Marcos para quienes estén por el canal de YouTube. Claramente, y era lo que mencionabas también, más allá del bombardeo a Kabul que hizo la Aérea de Pakistán, también se bombardeó una ciudad fronteriza en los cuales, bueno, bombardearon a un equipo de cricket que volvía luego de un campeonato internacional, matando a muchos de ellos. Eso fue un hecho muy grave y que generó bastante conflicto. Ahora bien, rápidamente esta escalada militar que parecía que iba a ser muy difícil de parar, hubo una intervención internacional para llevar al diálogo y yo quisiera recatar el papel dialoguista tanto de Irán como también de Qatar, los cuales creo que se han puesto en la vanguardia de la diplomacia a nivel regional en todo Asia Occidental y en todas las zonas periféricas, en los cuales se logró en Qatar establecer un diálogo, un cese al fuego y después lo que va a ser una cumbre en Estambul para delimitar bien la política de seguridad en la región. Tenemos un audio, un pequeño informe respecto a el comunicado del gobierno afgano respecto al cese al fuego. Dale. De la parte pakistaní, el alto el fuego entre ambos países comenzará después de las 5:30 p.m. de hoy. El Emirato Islámico también ordena a todas sus fuerzas que respeten el alto el fuego y no lo violen después de las 5:30 p.m. de hoy, a menos que haya una violación. Bien.
Ese era el comunicado del gobierno del Emirato Islámico de Afganistán, recordemos, y esto creo que es necesario que lo construyamos incluso en la conciencia, de que tienen equipos diplomáticos, equipos de negociadores de primer nivel, que se han formado y que tienen una representatividad internacional, incluso para celebrar acuerdos como también para la firma de estos acuerdos. No estamos hablando de gente incivilizada como muchos medios cuando leemos de los afganos. Creo que se tiene una visión muy, vamos a decir, mediocre respecto a la realidad. Ahora bien, ese es el comunicado de las partes de Afganistán. El gobierno catarí también hizo una publicación breve respecto a los diferentes términos que se negociaron en Doha respecto a la paz. Tenemos el segundo informe al respecto para tenerlo en consideración también. Durante las negociaciones, ambas partes acordaron un cese el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una paz duradera y estabilidad entre los dos países. Bien. Paz duradera y estabilidad entre los dos países. ¿Qué es lo que está en juego cuando no hay paz duradera y no hay estabilidad en Afganistán? Bueno, desde las perspectivas económicas hay un megaproyecto histórico que atraviesa sí o sí Afganistán, y que incluso Argentina en la década del 90 tenía muchos intereses al respecto, que es el TAPI, que es un megagasoducto que atraviesa Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y la India. Hay muchos proyectos económicos muy importantes, multimillonarios de inversión en la región, más allá también de que un Afganistán totalmente inestable, más allá de ser un problema tanto económico en el desarrollo regional, también es un problema en la seguridad de todos los países. Justamente para seguir atando cabos, hace 2 semanas hubo una cumbre, la cumbre Rusia-Asia Central, celebrada en Dushanbe, la capital de Tayikistán, que por cierto los tayikos son parte de la composición étnica fundamental de Afganistán y con una gran presencia en el actual gobierno. El tema principal de debate de Rusia y todos los países de Asia Central sigue siendo dar todas las herramientas y aportar todo lo necesario para tener un Afganistán estable. Incluso el primer gobierno internacional que reconoce el gobierno afgano es precisamente la Federación Rusa. Entonces, vemos que hay muchos intereses de una parte para que esto se resuelva, haya una paz, un diálogo, el mejor gobierno que se puede establecer teniendo en cuenta toda lo complicado, históricamente complicado que es Afganistán y su composición desde el vamos. Y por el otro lado, hay un factor que claramente sigue apostando a la desestabilización, sigue apostando a generar el caos y sigue apostando a la división regional para neutralizar lo que es el surgir del sur global, el surgir del mundo multipolar, sin, vamos a decirlo, cadenas de suministro, sin infraestructura, sin el desarrollo potencial de las rutas que componen el nuevo mundo multipolar. Es muy difícil el desarrollo de este mundo multipolar. Y en la afectación económica y también la afectación de seguridad, lógicamente repercutiría tanto en Rusia como en China, como también en la India y Pakistán. Estamos hablando todas potencias nucleares. Entonces, se juega un rol muy importante, hay muchas cuestiones en juego y creo que por eso en el programa de hoy quería presentar esta situación de conflicto que hubo, la neutralización momentánea del conflicto y también aquellos jugadores externos que apuestan a la división continua. Excelente, Tadeo. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias, amigo. Fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes, que tengan un excelente resto de semana. Abrazo. Buen miércoles. Pasaba Tadeo Castiglione, uno de los analistas, periodistas de la agencia PIA Global.